Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan de Dios Gómez Ramírez y soy director de la Asociación Civil Viniculasa y nos dedicamos a la difusión de temas de los pueblos originarios de Oaxaca. Quiero hacer referencia sobre la antigüedad de la ciudad de Lulá o Huaxiacac o Oaxaca, como le llamamos actualmente, y me referiré primero a estas ciudades que fueron colonizadas por los españoles y que sufrieron un proceso muy radical de cambio. Principalmente fueron derruidas y posteriormente les cambiaron el nombre, pero sobre todo les cambiaron la historia. Como platica o escribe el historiador Edmundo O'Gorman en su libro La invención de América, estas ciudades colonizadas tuvieron que reinventar su historia para justificar y legitimar a, a la sociedad que las invadió, a las sociedades españolas que posteriormente van conformando una oligarquía que controla pues los procesos productivos, controla las tierras, controla eh, los sistemas de gobierno y sobre todo pues somete y controla a las sociedades originarias. Durante mucho tiempo se argumentó que esta ciudad había sido fundada por los españoles en un bosque de guajes, como dice el padre José Antonio Gay, que los españoles talaron un bosque de guajes y en él construyeron la ciudad de Oaxaca. Bueno, esta es una forma en que los historiadores de, de una sociedad dominante y hegemónica pues tratan de legitimar la historia oficial, pero con los años posteriores se ha venido demostrando que esta ciudad fue mucho más antigua y que no había tal bosque de guajes y que los españoles eh, pues tomaron las casas de los antiguos habitantes que debieron haber sido mexicas y quizá mixtecos y quizá zapotecos, y sobre esas casas o, o sobre la ruina de esas casas construyeron sus casas en el centro histórico de la ciudad, como lo vamos a demostrar más adelante. Bien, pues vamos a hablar un poco sobre las evidencias que demuestran la antigüedad de esta ciudad, la antigua Lula. Uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad se conoce como el edificio del ex arzobispado o el Palacio Federal, que se encuentra sobre la Avenida Independencia en el lado poniente del edificio central de la universidad. Este edificio, por las investigaciones que han realizado arquitectos y arqueólogos, pues no se ha logrado saber exactamente la fecha en que fue construida. Se habla que se construyó a principios del siglo XVI para dar asiento al arzobispo de la ciudad de Oaxaca. Pero si observamos bien este edificio, su paramento o su fachada tiene un arranque en forma de talud y arriba de él tiene tableros rematados en sus extremos con doble escapulario, como están los edificios de Monte Albán y como están los edificios de Mitla. Es difícil pensar que los españoles, después de haber avasallado la ciudad de Oaxaca, hayan construido un edificio con estas características, por lo que algunos sospechan
que este edificio existe desde antes de la llegada de los españoles y quizá antes de la invasión de los mismos mexicas a la ciudad. Bueno, quizá para muchos este edificio no represente gran cosa, pero es una evidencia de su antigüedad. Pero vayamos un poco más buscando estas evidencias. Enfrente de este edificio se encuentra la catedral y según la tradición oral de esta ciudad, se menciona que bajo de ella existen asentamientos o vestigios de edificios prehispánicos que quedaron enterrados en ella, como en la Catedral de la Ciudad de México. Pero pues hasta que no se hagan excavaciones arqueológicas no se podrán tener la certeza de la existencia de estos basamentos. Sin embargo, en la cultura viva de Oaxaca, en la catedral, se celebra una de las fiestas más importantes de la ciudad de Oaxaca, y me refiero a la fiesta del Señor del Rayo. Como cualquier feligrés de la ciudad de Oaxaca sabe que el Señor del Rayo no es el patrón de este templo, sino el patrón de este templo es San Marcial, y su fiesta se celebra en el mes de julio y es una fiesta que pasa desapercibida por muchos oaxaqueños. Sin embargo, la celebración de la fiesta del Señor del Rayo es una celebración muy importante que tiene una duración prácticamente de 2 semanas y se realiza en el mes de octubre. Curiosamente, coincide con la fiesta que celebraban los antiguos oaxaqueños con la cosecha del maíz. En el mes de octubre coincide también con el 13º mes del año, del año antiguo, y se veneraba a Cocijo para los zapotecos o Tlaloc para los mexicas, y Cocijo también se conoce como el Señor del Rayo, ¿no? Es curioso, pero sabemos que en la cultura suceden fenómenos como los sincretismos religiosos, donde los pueblos preservan en su memoria las celebraciones, las fiestas y las divinidades prehispánicas, como tenemos el caso de la Virgen de Juquila, que también es la veneración a la señora Huichana, que es la señora que nos da la vida, o la señora de la fertilidad. Y así tenemos muchos otros casos de este proceso sincrético en Oaxaca y en el sur de México. Pues recorriendo un poco más hacia el sur de la ciudad, encontramos un mapa del siglo XVII que fue dado a conocer alrededor de los años 90, y en este mapa se muestra la plaza de Santa Catarina. Durante muchos años la famosa casa de Cortés estuvo extraviada para los historiadores oaxaqueños, y algunos pensaban que era la casa donde se encuentra actualmente el Museo de Arte Contemporáneo, pero en ese mapa podemos observar hacia el oriente que hay una edificación con una portada, está pintada una portada muy similar a la portada de la casa donde se encuentra el Maco, y sobre la calle, que actualmente se llama Miguel Cabrera, aparece el nombre de Casa del Marqués. La calle en ese tiempo se llamó la calle de la plaza, que
es la calle que va del Zócalo. Y pues esto nos muestra que allí estaba una edificación sobre la que Cortés hizo su casa, pero que fue la casa donde estaba la construcción anteriormente del Tlatoani de Tenochtitlan, pero muy anteriormente debió haber estado la casa principal del Coqui zapoteco. Bueno, se dice Coqui por no decir el rey o equivocadamente el cacique. El Coqui es el nombre que se le da a los señores de alta categoría o de alto rango en la cultura antigua de los zapotecos. Bueno, pues en la historia oficial, en las relaciones geográficas de 1579, es de aquí de Oaxaca, de la ciudad de Antequera, escrita por el sacerdote de la catedral. Ellos mencionan que la casa de Cortés no estaba en este lugar y que aquí no era exactamente la ciudad de Huaxiacac, sino que la ciudad de Huaxiacac se encontraba hacia el poniente, donde ahora se encuentra el barrio del Marquesado. Esto se decía y se trataba de argumentar debido a que el grupo de españoles que se apropia de la ciudad de Oaxaca, encabezados por Juan Peláez de Berrio, que fue el primer gobernador de Oaxaca, pues trataron de legitimar estas tierras como su propiedad, arrebatándoselas en principio a los indígenas que vivían en este lugar, y en segundo lugar a Hernán Cortés, porque formaba parte del marquesado. Y bueno, pues este mapa de 1600 nos viene a demostrar pues que lo que dijo aquel sacerdote de la catedral, que consta en las relaciones geográficas, pues no era verdad, sino solamente era un argumento para tratar de legitimar un robo de estas propiedades. Bien, pues continuando con estas evidencias, pues que solamente son documentales y algunas son de la tradición viva de Oaxaca, encontramos las evidencias arqueológicas. En el 2005 se hicieron exploraciones en la excomisaría de Oaxaca, que se encuentra precisamente a la vuelta de donde fue la casa de Cortés, en la calle de Aldama, y lo que se encontró en estas excavaciones, se encontraron vestigios de las 5 épocas de Monte Albán, es decir, desde la época 1 hasta la época 3B4. Estamos hablando entonces de que había un asentamiento ya 500 años antes de Cristo. Pero en ese mismo año también se hicieron algunos trabajos de restauración y de exploraciones arqueológicas, afortunadamente, en el exconvento o en el templo de San Pablo, donde ahora se encuentra el Centro Cultural San Pablo, y allí en las exploraciones arqueológicas, más o menos a 4 metros de profundidad, se pudieron encontrar evidencias de basamentos de edificios y vestigios de cerámica que correspondían a un periodo anterior a Monte Albán, alrededor del año 800 antes de Cristo. Con esto empezamos a darnos cuenta de que Oaxaca es anterior a la fundación de Monte Albán. Pero ya en el 2016, misma persona solicita a Lina que se exploren en un predio que se encuentra en la Avenida Independencia, a un lado de la proveedora escolar, que se haga unos pozos de sondeo, y localizan vestigios
de, de cerámica de alrededor de 1400 antes de Cristo, que corresponde a la fase Tierras Largas, es decir, cuando se empezaron a fundar las primeras aldeas en los valles centrales, es decir, en el periodo en que los hombres se convierten en agricultores y, y, y se convierte en la actividad fundamental que va a ser la base material para el desarrollo de la civilización zapoteca. Pues esta es una de las evidencias más contundentes que nos demuestra que alrededor de 3 cuadras o a unas 3 cuadras del zócalo de la ciudad ya hay aldeas, de lo que se puede inferir que además era una aldea un poco grande, contemporánea a San José el Mogote, en Etla. Pero no solamente eso nos va a demostrar una de las evidencias materiales más importantes. En los últimos años se han hecho estudios de arqueoastronomía en la ciudad de Oaxaca y los arqueoastrónomos se dedican a, entre otras cosas, a hacer la ubicación astronómica de los edificios, y lo hicieron desde mucho tiempo atrás en sus orientaciones en Teotihuacán, en otras ciudades, porque estas ciudades no se construían de manera arbitraria, sino que se orientaban siempre de acuerdo a los puntos cardinales o de acuerdo al norte, al oriente, al poniente y al sur. Y encontraron que la orientación del centro histórico de Oaxaca tiene una orientación muy semejante a San José del Mogote, a Teotihuacán y a Monte Albán. Si nos revisamos un poco los documentos, nos damos cuenta que los españoles, y en particular los europeos, en ese periodo feudal, pues no fundaron sus ciudades con orientaciones reticulares, sino las ciudades como Madrid, como Barcelona, crecieron de manera arbitraria, donde no hay calles, dijéramos, rectas, ¿no? Y esto lo podemos corroborar pues con los mapas de la época, del siglo XVI, del siglo XVII y hasta del siglo XVIII, donde no existen ni siquiera avenidas, solamente son calles que van por cualquier rumbo, que no tienen ninguna orientación. Bueno, pues con esto queda en evidencia que esta ciudad fue trazada previamente, quizá desde antes de que llegaran los mexicas, seguramente, porque así lo muestra las evidencias de las que hemos hecho referencia. De todo lo anteriormente señalado, creo que es importante hacer una serie de consideraciones respecto a todos estos hallazgos y todas estas evidencias que demuestran que Oaxaca es una ciudad milenaria, y una de ellas es la revisión rigurosa de todos estos elementos, de todas estas evidencias, para llevarlas a los libros de texto y reescribir la historia de Oaxaca. Esto es un punto fundamental, reescribir nuestra historia para decir la verdad y para que las nuevas generaciones conozcan de todo este proceso histórico. Segundo, yo creo que las instituciones abocadas al resguardo y a la conservación de esta ciudad deben de tomar también estas medidas y difundir este conocimiento a la sociedad, porque no solamente debe ser un conocimiento escolar, sino también todos los oaxaqueños debemos de conocerlo para reafirmar nuestra identidad y también nuestro orgullo como oaxaqueños de pertenecer a una ciudad milenaria, pero no un orgullo turistero, sino un orgullo
por el conocimiento sustentado de nuestra historia. Y como último punto, pues considero que el 25 de abril de cada año, la ciudad de Oaxaca debe ser recordada como bastión colonial de Oaxaca, porque esto sigue siendo hasta el presente uno de los centros del poder del nuevo colonialismo que se sigue implementando en los pueblos originarios de este gran territorio habitado por 16 naciones originarias que es Oaxaca. Muchas gracias y un saludo a todos en esta celebración y en este año tan importante que son los 500 años de la invasión de Oaxaca por los españoles y que considero se deba de reconsiderar como el año de la resistencia de los pueblos indígenas de Oaxaca. Muchas gracias.